entrar en su casa y compartir este tiempo. Y para mí hoy es un tremendo privilegio porque nuestro invitado, es alguien que permanentemente está en la televisión, lo vemos todas las tardes. Yo lo extraño a la noche porque yo lo miraba el año pasado cuando volví a mi casa y a las 12 de la noche estaba él. Bueno, ahora no lo ponen tanto, no sé, tendrá algún problema con el productor, no sé. Pero al mediodía o a las 3 de la tarde está en La Nación N y antes lo escuchaba en radio, cuando salía de acá, estabas a la noche, no sé en qué radio. Continental, sí señor. Buenas noches. Aquí está, Paulino Rodríguez. ¿Qué tal, Enorme Paulino? placer, Juan Pablo, gracias. Un gustazo que vengas. ¿De dónde sos, Paulino, vos? Las Flores, provincia de Buenos Aires. Ajá. 187 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Allí nací y allí me crié, allí estuve hasta los 14 años, Ajá. cuando me vine a jugar al fútbol. Siendo hijo único me dejó mamá y papá. Ah, Fue ¿sí? muy duro para ellos. Claro. Pero, ¿Y dónde jugaste? Jugué en Lanús 3 años, 91, 92, 93. Generación de Cañito y Bagaza, de Gastón Collete, de el querido Gabriel Ramón, entre otros que triunfaron, que fueron exitosos. Collete y Bagaza campeones, sub-17, con la selección, sub-20. Gaby Ramón fue técnico de la sub-15. Bueno, Gastón hoy es técnico, estuvo por Alvarado, de Mar del Plata, estuvo en Chacarita. ¿Y qué pasó con tu carrera? Era arquero, me decían Clemente, el arquero sin mano, así que terminé haciendo periodismo y estudiando ciencias políticas. No, la verdad es que era muy ágil, tenía el mismo físico que tengo hoy en términos de altura cuando tenía 14, 15 años, era muy elástico, con 1,75. En algún momento dejé de crecer, los arqueros requerís 1,85, 1,90 deseable. Y la verdad es que me iba muy bien, no puedo decir otra cosa que no sea esa, pero yo tenía la pasión por estudiar. Yo venía de una familia donde mi papá no terminó más que la escuela primaria, inmigrante, portugués, vino en barco 45 días en el año 51. Y mamá docente. Después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra. Sí, porque en el proceso entre guerras vos pensás que muchos salían de las ciudades o sacaban a sus hijos de las ciudades por el temor a las bombas y los mandaban al campo. Y en el campo se pastoreaba, en el campo se cuidaba las ovejas, en el campo se iba a la iglesia, con un monaguillo se cobijaba la idea de aprender, pero también cuidar a sus propios hermanos, a su hermana, etcétera, ¿no es cierto? Y eso hizo, y para él yo creo que ha sido una experiencia traumática. Logré hacer volver, y por primera vez subí un avión 60 años después. Mirá. 60, en el 2012, con 80 años. Y se reencontró con una de sus 4 hermanos, la única que estaba viva por entonces. Ya no vive, así que fue una despedida. Y se reencontraron a las 8 de la noche de un día y al otro día a las 7 de la mañana seguían en el mismo lugar, sentados en las mismas cosas. A mí me emociona mucho eso, esas historias. Me acuerdo que en una época que hacía contar esas historias de reencuentro era Rolando Hanglin en un programa en Continental, que yo escuchaba mucho. Y venían los que habían hecho esto que hiciste vos con tus padres, o personas que no habían conocido a nadie, pero fueron. No fue el caso mío, yo fui al pueblito de mis abuelos, encontré gente con mi apellido, pero ninguna conexión directa, ¿no? Pero no deja de ser emocionante. ¿Qué pueblo era en Portugal? Genicio, en Miranda do Douro, cerca de la zona de frontera donde estás con España, Ajá. camino a Vigo. En Genicio, ¿viste los pueblos donde ponés segundo y pasás de largo? Sí. Bueno, de eso se trata, 300 habitantes. Y me dijo, fíjate a la derecha 60 años después, que debe estar la iglesia donde yo me crié. Y estaba la iglesia. Estaba cerrada. Quiero entrar. ¿Cómo querés entrar? Alguien tiene que tener la llave. Así que me perdí 3 horas bien ganadas. ¿Y la encontraste? Encontré la llave. Y entramos. Y entró a su iglesia, en la cual él fue monaguillo. Y yo creo que se reencontró con una parte de sí
y fue la evidencia de lo que él atravesó en esa infancia. Claro. Y me dijo, a 3 cuadras está mi casa, vamos. ¿Y sabes qué estaba? Por supuesto, con el paso del tiempo, los ladrillos, todo añejo, ya no vivía nadie, un portón que era una puerta, venía menos. Nada, son las experiencias que yo creo que los hijos a veces le podemos dar a nuestros padres. Sí, y para mí es una gran satisfacción. Hoy vive, hoy está casi en los 90. Y es una de las cosas de las cuales sí, me enorgullezco de poder haberlo hecho. Acompañado. Sí. ¿Tenés hermanos, muchos hermanos? No, y único hijo. Ah, único hijo. ¿Tenía que hacerlo vos sí o sí? No había otro. No había otro. Qué experiencia interesante, sí. Emocionante. Tengo un amigo, un personaje público muy conocido, no lo voy a mencionar, pero que él va a un pueblo de Italia, se sienta en el bar de la plaza, no hay mucho más tampoco, y empiezan a venir todos y se pasa horas, días charlando como si hubiera sido ayer que se fue. Es que hay un poco de eso. Viste que además las personas muy mayores, los que tienen ese privilegio, de al mismo tiempo de ser muy mayores, llegar sin Parkinson, sin Alzheimer, eso le ocurre a solo 1 de cada 4 de los mayores de 75. ¡Pum! Tienen un recuerdo... Me pegó acá eso, acá. 75 cumplí, ahora voy a cumplir 76. Bueno, ahí está. Bueno, pero... Gracias. Soy uno de los 4. Exacto. Bueno, y papá con sus achaques, con sus impedimentos a veces para transitar de manera fluida, etcétera, y con la alta salivación, que le complica el habla, etcétera. De todas maneras, tiene esa lucidez de aquel que todo lo añejo lo recuerda como si fuera casi tiempo presente. Probablemente no se acuerde qué comió este mediodía. Sí, claro. Sí. Pero aquello lo tiene muy presente. Y ya lo tenía muy presente cuando fuimos a los 80, y definitivamente él tenía más recuerdos de la infancia, la que había dejado atrás en el 51, que su propia hermana, que nunca se fue del lugar. Y le hablaba de personas que su hermana no recordaba. Y me dice, ¿qué lucidez tiene tu padre? Qué bar. Bueno, allí está el teléfono o el WhatsApp donde recibimos un mensaje. A ver si lo aprendés, Paulino. 1127770000. 1127770000. Está bueno, ¿no? Y para aquellos que están fuera de la Argentina, más 549 y el número 1127770000. Paulino es un periodista muy reconocido en la Argentina, se lo tengo que decir a la gente que no ve tanto los canales argentinos, y que nos conocimos en una noche muy feliz. Se va a repetir dentro de una semana seguramente. Fuimos a ver River Racing. Este también fue ahí. Lo veo. El cameraman. Y estábamos en palco cercanos y ahí nos hicimos... De los 4. De los 4. Sí, de los 4 que le hicimos a Racing. Sí, de los 4 goles, eso digo. Que se repita. Bueno, Racing hizo 5 y qué sé yo, no sé. Sí, bueno. Parece que está afilado el equipo de Gago, veremos. Sí, vamos a ver. Y saliste del fútbol, te pusiste a estudiar. ¿Qué estudiaste? Ciencias políticas. Ciencias políticas porque siempre entendí que el periodismo era lo que me gustaba. Como todo chico que está en una ciudad pequeña, tiene accesibilidad a un montón de un sinfín de cosas que en la gran urbe no ocurren. Ajá. Ejemplo, en general manejas a los 16 años, cuando se puede. En general vas a bailar y volvés solo a tu casa a los 16 años o 17. Haces mucha actividad física, mucho deporte. Hacíamos fútbol los martes y jueves, lunes y miércoles. Primero íbamos al vóley, después íbamos a básquet. Los miércoles jugábamos al pádel, los sábados jugábamos al tenis. Y esa era la habitualidad de una vida de pueblo en donde todo está a 2 cuadras, 3 cuadras, 5 cuadras. Donde está el centro universitario, donde está el estadio de fútbol que compartimos en la ciudad, una ciudad de 25.000 habitantes. Yo tengo recuerdos muy lindos porque eso me dio la posibilidad de primero hacer mucho deporte de chico, luego de estudiar en una escuela como la escuela normal, la escuela pública, de la vieja escuela pública, la buena, la que hizo historia en la Argentina, la que
legó profesionales de excelencia, 5 premios Nobel, porque el germen estuvo ahí. Y siempre, no sé por qué tuve el apetito por el periodismo. Leía el diario, 8 o 9 años. Miraba Desayuno con César Massetti en Canal 7, la década del 80. Papá lo ponía y yo miraba a las 7 de la mañana, me levantaba. Me crié con Héctor Larrea en radio. En la época en la cual alguien en radio decía que va a llover y así estuvieras a 200 kilómetros, tu mamá te decía llevar el paraguas. Pero qué sol, pero la radio dice que va a llover. En el rapidísimo de Larrea de los 80, que después tuve el placer de además compartir micrófono con Héctor entre diciembre del 2001 y diciembre del 2003. Y de conocerlo y de apreciarlo y de homenajearlo en mi ciudad Las Flores en 2017, etc. Con un teatro repleto y demás. Y siempre supe que iba a hacer periodismo. Entonces yo le dije a mi papá a los 12 años, papá, tengo ganas de hacer radio. ¿Qué? Tengo ganas de hacer radio, me gusta la radio. Y conocí al dueño de la radio, que es un pueblo, productor agropecuario, tenía una planta de acopio de cereal. Llama al dueño de la radio y yo voy a saber mate. El dueño de la radio que al mismo tiempo hacía el programa periodístico por excelencia del mediodía, se llamaba El Exclusivo. Y empecé cebando mate y escuchándolo. Y un día me dijo, ¿querés salir al aire? Sí, para hablar de deporte, sí, claro. No había celulares, entonces yo jugaba en la selección de vóley, de básquet y de fútbol. Y viajábamos. Entonces cuando viajábamos, yo iba a un teléfono público, ponía la ficha y salía en la radio contando los resultados. Año 90, 89, muy chicos, 14, 15 años. Así cometí los primeros furcios, qué sé yo. En vez de decir cacharí, dije chacarí. Y demás, pero salía en radio y hacía periodismo deportivo. Y mi primera nota fue el Cholo Simeone. Papá me acompañó, fuimos a la cancha de Vélez, llevaba un grabador, de esos grabadores que eran los Walkman, pongo play, etcétera. El Cholo Simeone había sido vendido a Italia. Ese día se iba, era el último entrenamiento. Le di una nota, ratito, porque era, yo creo que se habría apiadado del chiquito que estaba ahí, cuyo primer trofeo era la primera nota, y mi papá le dijo, ¿le podrías dar una nota a mi hijo que va a ser su primera nota? Las vueltas de la vida hacen... Mirá vos, fue el Cholo Simeone, bueno, a los 12 años, que en el 2012, cuando fui a España, estaba en Continental, la primera jornada de protesta grande contra Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato fue el 8 de noviembre del 2012. Yo estaba en España. Salí en Continental a las 9 de la noche. Haciendo Antes que Mañana. Era la 1 de la mañana de España. Estaba en la cadena Prisa. Continental pertenecía al grupo Prisa. En la cadena Prisa a la medianoche está el programa deportivo por excelencia, el Carrusel Deportivo. El invitado era el técnico del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone. Terminó a la 1. Por supuesto que le dije a los muchachos, háganle un piquete, díganle que soy argentino y que quiero entrevistarlo para la Argentina. Y así fue, y abrí el programa con él. Y recuerdo que el otro día las declaraciones de Simeone fueron... levantado por todo el mundo. Sí, porque era la primera jornada de protesta y Simeone hizo una cruda descripción de cómo veía la distancia en la Argentina, los problemas que teníamos, la falta de apego a la ley, ya estaba el tema del cepo cambiario, ya había una belicosidad creciente, verbal. Así que mirá vos lo que es la vida, ¿no? Fue mi primera nota y fue una anécdota de mi primer programa en una radio desde el exterior en vivo para Continental. Qué lindo, qué experiencias. Yo tenía una fábrica de cubiertos en la década del 80. No, perdón, la década del 70 y escuchaba a Larrea, primero Carrizo, Larrea, Fernando Bravo, en Radio Rivadavia. Nadie cambiaba el dial en esa época, era... Y había pocas radios y demás. Claro, 7, 8 radios. Déjame que te lea un par de mensajes. Qué bueno y qué lindo es escuchar historias. Un abrazo al invitado. Dios los bendiga, Viera y Vladimiro de Posadas Misiones. Un abrazo. Saludos, veo a Paulino vía YouTube en La Nación Más. Por favor, que en su programa comparta la experiencia en economía de mi país, Perú. Muy bien, lo tomo. Argentina podría duplicar su PBI y tener una inflación de 3 anual. Saludos desde Lima, Perú. Soy Antonio Cabrera. Ay, ay, ay. Dios te bendiga. Antonio, un abrazo, ojalá. Y mira que Perú tiene problemas institucionales, ha tenido recambio de gobierno. Sí, pero por lo menos a los presidentes los mete presos, cosa que nosotros no somos capaces de hacer. Sí. Y tiene un sistema institucional que parece reaccionar mejor, pero no deja de ser una
institucionalidad endeble, ¿no? Sí, muy endeble. Porque ha sido sometido a 4 procesos de juicio político. El presidente Toledo ha cambiado el gabinete varias veces. En medio de la pandemia modificaron el ministro de Salud en 6 oportunidades. Sí, no, es un país muy difícil, pero bueno. Pero ha tenido un desglose. Económicamente están mejor que claro, nosotros. Porque parecería ser, así como Chile fue el milagro económico de los 90 y de la primera década de este siglo, milagro económico entre comillas en América Latina, parecería ser Perú el que sigue a Chile. Todos los indicadores, más Paraguay, que está teniendo en los últimos 6 años un crecimiento exponencial, con muchos argentinos que han volcado inversiones ahí. Al igual que en Uruguay, en una economía que es más pequeña, pero que está atrapando al inversor por los múltiples beneficios fiscales que Uruguay da, que otorga, y por sobre todas las cosas, por esta institucionalidad que se cuida a rajatabla, con un sistema político que funciona con elecciones cada 5 años para todos los cargos. No vive de elección en elección. Uruguay elige cada 5 años un presidente y el Congreso, punto. 4 años para trabajar. 5. Bueno, sigamos con la historia, Paulino. Entraste en la universidad y te recibiste de... Licenciado en Ciencias Políticas, entré en el 94, fue el primer año en donde la Universidad Católica ya había montado su estructura en Puerto Madero. Ajá. Y estuve hasta el 98, año en el cual además fui presidente del Centro de Estudiantes. Mira. De Ciencias Políticas. ¿Y mientras hacías periodismo político? No, bueno, sí. Trabajé en Lanús Videocable hasta que lo compró el Grupo Clarín. Después trabajé en La Razón cuando estaba Carlos Espadone, hasta que lo compró el Grupo Clarín, pero eso es una mera casualidad de la vida y la historia. Año 99. Empecé en Radio Espléndida, año 99, con Daniel Rebol, en La Rotonda, en El Regreso. Después me sumé con La REA en diciembre del 2001 en Radio Rivadavia. Y en 2003 me sumé al equipo de Víctor Hugo en Desayuno, en Canal 7. Había dejado Pablo Güende, se había ido con Ari Palucha a la radio, no tenían economía, necesitaban a alguien de economía. Le gustaba como yo salía con La REA, él volvía, Desayuno terminaba a las 10, volvía escuchando un poco La REA en Rivadavia, pidió por mí, me invitaron, gusté, quedé, esas cosas de la vida, pues conocés mejor que nadie. Y así estuve hasta que Víctor Hugo lo levantaron en julio, en medio del Mundial de Alemania, 2006. Después en Rivadavia construí mi camino con programas propios, empecé los sábados a la mañana, antes de Aliberti, de 7 a 10 de la mañana. Después hice de lunes a viernes a la tarde, bueno. Después a la mañana y después terminé en Continental a partir del 2009. 2009, ¿no? Hasta el 2016, 8 años. En Rivadavia 827. ¿Es así? Continental. Claro. 835. Cuando yo era niño era 827. La puerta al lado. La puerta al lado. Ahora, ¿sabes qué me gustaría? Le cuento a la audiencia que tuvimos un almuerzo muy enriquecedor, por lo menos para los comensales que estábamos con Paulino ese mediodía. Nos ayudes a escuchar y a entender los medios de comunicación. Es muy evidente que hay 2 sonidos muy enfrentados. Una grieta, digamos, en los medios de comunicación. Algunos escuchan un lado derecho, otros el lado izquierdo. No hay puntos de contacto, casi no se puede dialogar. Yo escucho, por supuesto, como todo argentino, uno de los 2. Me pregunto, ¿me dicen toda la verdad? ¿Cómo puedo saber que me están diciendo la verdad? ¿En quién puedo creer? ¿Se manejan en base a principios o en base a intereses? Los periodistas tenemos principios. Los medios tienen intereses. Pero los periodistas trabajan para los medios. Sí. Pero la nobleza está en encontrar esos espacios para mantener esos principios que te construyen la credibilidad, sin la cual la gente no te elige. En la carrera larga que uno tiene que construir. Yo creo que la grieta está en la sociedad. Sí.
luego los medios la toman, la utilizan, pugnan por ella. La política hace de ello su propio escenario de retroalimentación, además de ese conflicto, que por supuesto embrutece, que por supuesto no nos mejora, que nos impide y nos obtura lo más preciado en democracia, que es el diálogo con el otro y la construcción con el otro, en la construcción de una idea superadora que nos permita vivir en comunidad, alcanzando los consensos necesarios para un contrato social que todos respetemos después. Dicho esto, efectivamente hay una belicosidad que tenemos que no solo no ahondar, no solo no agigantar, sino en todos los casos no profesar. Y yo trato todos los días de construir ese camino. Hoy fue muy evidente. Creo que Paulino, dice la televidente, fue mi compañero cuando viví en Buenos Aires en un programa de Canal 9, Generación 2000. La Generación del 2000, sí, mi primer programa de televisión. ¿Sabes que ese fue el primer programa de televisión de Guillermo Andino? Mira. ¿Qué? Año 1993. Por eso dejó de jugar al fútbol, entre otras cosas. La historia es así. Raúl Caserta, productor de televisión de los más importantes de la década del 90, sí los hay. Tipo que hacía las telenovelas de Alberto Migré, el señor telenovela de la televisión de Romay. Raúl Caserta, fanático de Lanús, que vivía en Lanús, decide producir un primer programa unitario de Guillermo Andino como conductor que iba los viernes a las 9 de la noche. ¿Cómo se llamó? La Generación del 2000, año 93, que tenía todos jóvenes menores de 17 años que en el 2000 íbamos a ser protagonistas, egresados universitarios, etcétera, y que se suponía íbamos a construir con sangre joven algunos elementos de la Argentina que venía. ¿Qué hacía? ¿Cómo constituyó ese panel? Que estábamos sentados en gradas. Bueno, llamaba a los colegios más importantes y hablaba con la directora, el director, y pedía, si había centro de estudiantes, el presidente o la presidenta, y al mismo tiempo el mejor alumno, el mejor promedio. En mi caso, era el presidente. No, era el presidente del centro de estudiantes, y la mejor promedio era la contadora del centro de estudiantes, que era todo 10. Claro. Y entonces fuimos los dos, desde el ENAM. El ENAM era un colegio de 5.000 alumnos. Vos pensá que votaron más de 3.000 personas. Es un colegio donde estudiaron en Lomas de Zamora, en Banfield, un colegio que tenía examen de ingreso hasta el año 90, colegio que, bueno, fue Sergio Lapegüe, Bazán, Víctor de Genaro, Martín Insaurralde, Graciela Giannetasio, recientemente fallecida. Muchos de la zona sur terminaron yendo a ese colegio en los 80, en los 90. Bueno, yo estaba allí en el año 93, era el presidente del centro de estudiantes, llamaron al colegio y la directora dijo, va el presidente, va la mejor promedio. Así llegué a Canal 9. Cuando llego, Caserta me dice, yo te conozco. No sé de dónde. De Lanús. Soy de La Flor. Yo te digo, no, Juan, vos sos el arquero de La Sexta, sí. Tipo los sábados, pensá, sin celular, no había conexión, no había transmisión de datos, año 93. Se ponía un banquito, miraba las inferiores, era su momento relax. En ese miraba entre otros partidos de La Sexta donde yo atajaba. Qué bárbaro. Bueno, ¿sabés quién es? Te dice Romina. Hay que ver si te acordás de ella. Romina, no quiero ser ingrato. A ver, manda una foto, Romina, ahí después se la Gracias, mostramos. Romina. En cualquiera de los casos, muchas gracias. Recuerdo esa primera experiencia. La primera nota fue a Carlos Menem. Mirá. Fue grabada y la hicimos en la Casa Rosada. Había alguien que era muy simpático, más petizo, simpático. Y le dice Menem, ¿vos sos hincha de Boca? Sí, le dice. Y atrás venía yo, medio serio. Yo ya estaba acreditado en el Congreso de la Nación. Ah, mira. Yo fui uno de los periodistas más jóvenes acreditado en el Congreso a los 15 años para Radio Las Flores. Y venía yo atrás y me dice, no, vos sos hincha de River. No me olvido más. Tendré este tipo. Era el presidente. Después entrevistamos a, mirá vos, Nicole Neumann, que era todo un debate sobre las lolitas, le decían así, si podían modelar tan jóvenes a los 13, 14 años. Vino con la mamá, Carolina Pelleriti. Recuerdo a María Julia Alzogaray, en la época del tapado de la tapa de la revista Noticias. Sí. Así que fue el primer unitario. Y dejo el fútbol porque
tiene la generosidad, la producción de Mirta Legrand. Había una discusión en Canal 9 si levantaban o no el programa, entonces le hace un espacio en la mesa de Mirta Legrand a uno de los integrantes del programa. Y Raúl Caserta dice, vas a ir vos. Y me elige a mí. Y yo voy a almorzar. Almuerzo con Flo, de Grande Pa, 40 puntos de rating, éxito rutilante. 2 hermanos que querían vivir con el papá y la legislación no lo permitía, porque eran menores. Y una chica de 15 años que no podía entrar a la Biblioteca Nacional porque era para mayores de 16, a partir de lo cuyo caso hizo que se revise y puedan entrar. Qué memoria que tenés. Claro, te impactó la vida, almorzar con Mirta Legrand, ¿no? Y ahí conocí a Mirta, que me dijo, qué lindo zapato, como a todos. Escuchando atentamente su historia de vida, se confirma aquello: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Mira, es un texto de la Biblia, de Job 22-28. Te lo mandan desde Tierra del Fuego. Laura y más joven. Benjamín. Un beso. Gracias. Muchas bendiciones, Juan Pablo y Paulino. Los sigo en La Nación Más todas las tardes. Soy Elba desde Alto Verde, Santa Fe Capital. Gracias, Elba. Gracias por entrevistar a Paulino Rodríguez. Excelente programa, muy sencillo. María Fernanda de Mendoza. Bueno, gracias a todos los que están escribiendo y viendo más que todo el programa. Pero vamos a la pregunta que te dicen, porque te escapaste por la... hay que ser hábil, ¿eh? Se fue con el programa, el mensaje. ¿Cómo hacemos para creerle a los periodistas? ¿Me aconsejás que les crea? Primero de todo, ¿sí o no? Mira, vos tenés un raciocinio por encima de la media en términos de conocimiento, de vida, de cultura. Tenés una enorme posibilidad de procesar y pasar por el tamiz. Por lo tanto, haces tu propia construcción. ¿Correcto? Sí. No todos lo pueden hacer. Yo por eso creo que tenemos que ser enormemente responsables quienes estamos al frente de un medio, tenemos un espacio en una pantalla o podemos hacer y ejercer la profesión que la verdad es que se hace con enorme pasión, primero y fundamentalmente, con una vocación. Yo cuando me preguntan, vos sos periodista, sí, de vocación, no de título. Y en consecuencia, si uno ordena todo eso, yo creo que inexorablemente quien observa, quien ve, podrá entender que no sos perfecto, que no piensas siempre como vos, pero que vos dejaslo siempre, todo tu máximo posible, para que el eje de la información sea, o para que el eje esté puesto en la noticia, en la información y en los hechos, que son sagrados. Las opiniones son libres, pero los hechos son sagrados. Y nosotros tenemos que contar más hechos y tenemos que opinar menos. Hay algo que se ha trastocado en el periodismo en los últimos tiempos que tiene que ver con, mi humilde opinión por cierto, periodistas que conllevan consigo múltiples respuestas, no tienen tantas preguntas, tienen respuestas, y hacen de la opinión un programa. Y yo tengo preguntas, no tengo respuestas. Soy periodista, indago. Y me gusta contar hechos, cosas, con información, con fuentes. Por supuesto que luego está qué decimos sobre todo lo que hay para decir. Y ahí hay elecciones. Y entonces, bueno, en esas elecciones somos donde pecamos de creer que esto va a ser más atractivo que lo otro, pero siempre con un prisma vinculado a cómo queremos construir nuestra carrera. A tu pregunta de hay que creer en el espíritu crítico que uno lleva consigo desde chico y que nunca hay que perderlo. En eso hay que creer, en ese espíritu crítico que nos permite pasar el tamiz y la zaranda y observar la diversidad de cosas que nos van a permitir alcanzar la conclusión más próxima a la verdad. ¿Sabes qué me vino a la mente cuando estudié en el secundario, estudié industrial? Soy técnico en mecanismos electrónicos. Es cierto, me habías contado. Admiración por ello. Sí. La época donde el transistor era una novedad, o sea, soy muy viejo. Pero un profesor me dijo una vez, si vos vas con 1 metro y medís una cosa, y vos decís, mide 1 metro,
¿de qué podés estar seguro? ¿De que mide 1 metro? No, de que no mide 1 metro. ¿Por qué? Porque no hay ninguna regla perfecta y no hay ningunos ojos perfectos. Y está el error de paralaje, también se le llama, ¿viste? Una cosa que no mires acá. Entonces me quedó eso en la mente. Es decir, todo debe ser examinado. Lo que parece perfecto, salvo lo que viene de Dios, lo que viene de los hombres tiene que ser examinado. Por eso hay un texto en la Biblia que dice así, examinarlo todo y retener lo bueno. Y ese espíritu crítico es el que más se necesita en el día de hoy. Pero hay mucha pereza también en la gente. Sí, hay una pereza intelectual creciente incluso en los propios claustros universitarios y en la propia escuela, que eso es lo más perturbador. Y ahí hay que poner un esfuerzo titánico. Esperemos que alumbre el censo de este año. ¿Qué esperas que pueda alumbrar? Bueno, que tengamos un buen diagnóstico más acertado, sí, porque el último censo tuvo todas las complicaciones que ya conocemos. Ahora, el último censo mostraba que el 97% de los chicos de 5 años estaban en la escuela, 3% no. Que de los que entraban a la escuela primaria, el 70% salía en tiempo y forma a los 12 años camino al secundario. 7 de cada 10. Y de los que entraban al secundario, terminaban en tiempo y forma 5 años después, el 50%, el otro 50% no. Ergo, si tenías un 3% que a los 5 años no estaba escolarizado, si tenías un 30% más ese 3% que a los 12 años no terminaban la primaria en tiempo y forma, y de ellos luego solo la mitad se recibían en el secundario, de cada 3 chicos de 18 años que veíamos en la calle en 2010, solo 1 de cada 3 había terminado en tiempo y forma el secundario. 2 de cada 3 no. Si vos lo prorrogabas hasta los 20 años, dabas 2 años más, entre los que repetían 1 año y los que repetían 2, la ecuación se invertía. 2 de cada 3 habían terminado el secundario y 1 de cada 3 no. Yo quiero ver cómo está esa ecuación hoy. Uy, uy, uy. Porque eso es cuantitativo, pero a eso se agregaba lo cualitativo, que ya era un problema por entonces, hace 12 años, que era la comprensión de texto, que eran los saberes más elementales de la matemática, que no estaban, que nos llevaron hace 4 años a la Universidad de Buenos Aires, en el ciclo básico común, crear un curso de lectoescritura para que chicos que habían terminado el secundario y querían estudiar en la universidad ingeniería, abogacía, ciencias políticas, periodismo, medicina, pudieran tener herramientas de lectoescritura que venían a ser una especie de salvoconducto y de parche a esa instrucción formal que no había cumplimentado los objetivos mínimos y elementales, que era saber leer y comprender un texto. Eso es una experiencia pocas veces vista. Y eso pasa en la Argentina. Sí. Entonces tenemos áreas donde nos falta mano de obra, ingenieros, ingenieros en sistema, todo lo que es la robótica, todo lo que tiene que ver con la informática. Los pibes al año, a los 2 años ya empiezan a trabajar, no terminan sus estudios, migran, venden servicios al exterior. La Argentina exporta por más de 6.000 millones de dólares de servicios al exterior, de profesionales que en la Argentina trabajan para empresas en el exterior, porque en la Argentina somos versátiles, porque además tenemos un segundo idioma casi como regla, porque tenemos una capacitación por ahora y aún con los problemas que tenemos por encima de la media de la región, pero la Argentina no ha parado de caer y hay emergentes, Perú, Chile, Uruguay, Brasil, que empiezan a crecer y que tienen ya condiciones parecidas a las nuestras. Bueno, todo eso yo creo que va a ser importante ver en el censo dónde estamos, porque la batalla del futuro es... La educación. Sí, por el conocimiento. Conocimiento, claro. La economía del futuro se determina por el conocimiento, ya no por los recursos naturales. Son importantes, etcétera, pero no determinantes. Amén que Argentina tampoco es lo que nosotros creemos que es. Argentina está entre los 40 países con mejor posicionamiento en términos de recursos naturales, sí, pero no estamos entre los 5, estamos entre los 40. Es mejor que estar, por supuesto, ahí que en el resto de los 160, sí, por supuesto. Ahora,
Si vos no le ponés conocimiento, Corea del Sur es conocimiento, Israel es conocimiento. Los países escandinavos es primero y fundamentalmente conocimiento y reglas de juego. Institucionalidad. Sistema. A Argentina le falta institucionalidad, le falta sistema y advierto, le podría faltar conocimiento. Mirá vos, saludos desde Japón. Soy María Elena. ¿Qué piensas sobre la Agenda 2030? Siempre que el tiempo lo permite miro La Nación Más. Bendiciones de Japón. Gracias, qué enorme placer. Y que esté mirando este programa. Un abrazo. Roberto de la Valle, Mendoza, lo veo en el canal 82, claro, depende, me gusta, dice, es constructivo. Me gusta mirar y escuchar el programa de Paulino, para mí una muy buena persona. Felicitaciones a los dos, Nelly de Pilar. Gracias, Nelly. Buenas noches, esta es una pregunta para el invitado. Le pregunto a un hombre que pudo haber inventado la boligoma a color y que sintió cuando con ese tono muy particular que tenía ese hombre, que dijo en una entrevista, y seguro que si hubiera dicho lo que yo iba a hacer, la gente no me votaba. ¿Qué pensó cuando le hizo la entrevista? Sebastián de Rosario. ¿Vos le hiciste la entrevista? Si Sebastián, enorme abrazo. No fue conmigo. Yo participé en una entrevista que fue la primera del ciclo de Guillermo Andino en el año 93, sí, como conté. Mi pregunta fue, en aquel momento, si él consideraba, era incipiente, había una idea originaria en un sector del gobierno, más en Bauzá que en cualquier otro, de hacer una reforma constitucional. Año 93. Si yo le dije que era su prioridad, a propósito de una constitución que era de la época de las carretas, en sentido de que el Congreso tenía sesiones ordinarias muy limitadas en el tiempo, porque había que llegar en carretas desde el interior del país para que los diputados y senadores se sienten. Claro, se empezaba. Cosa que pasa en algunas jurisdicciones. Mendoza y Santa Fe, que tienen constituciones añejas, que no las han renovado, pero que tienen una institucionalidad envidiable, no permiten la reelección de su gobernador, limitan las reelecciones de los intendentes. En Mendoza no se permite que el gobernador tenga como sucesor ni siquiera a alguien con hasta segundo grado de relación sanguínea, es decir, no puede ser el hermano, la hermana, la madre, el padre, el hijo, la hija, el primo. Y eso creo que es sano, sí, muy que sano. Es el nepotismo. Todos ponemos el acento en la mujer de, el marido de, el hijo de, la hija de, el padre de, ¿está? El hermano, la hermana, ¿está bien? El nepotismo es definitivamente algo que atenta contra la construcción de poder, porque el nepotismo muestra el egoísmo más importante, que es la idea de no compartir el poder, de dejarlo en casa, dentro de 4 paredes. Y la idea de que puede ser transitivo. Si un dirigente gremial se va, queda el hijo. El intendente de Merlo toma licencia, queda la hermana. El gobernador de Santiago del Estero no puede por la corte ser reelecto por segunda vez, reelecto. Un mes antes de la elección pone a su mujer, Claudia Abdala. Y después vuelve. Entonces, eso es muy gravoso. Bueno, eso Santa Fe y Mendoza no lo permiten, particularmente Mendoza ese aspecto, la reelección Santa Fe. Yo creo que es sano, pero son constituciones viejas, cuyo periodo de sesiones ordinarias de la legislatura empieza el 1 de mayo. Claro. Y se extiende hasta el 30 de noviembre. Claro. Así que bueno, la pregunta a Menem fue en ese sentido, sí. Y él dijo, sí, es mi prioridad. Y después avanzó y la hizo, y vino el Pacto de Olivo y todo lo que ya conoce. Lo veo cada noche, muy buena entrevista a Paulino Marilú desde Córdoba. Gracias, bendiciones para todos, lo felicito por el invitado de hoy, muy buen periodista, lo veo en las tardes en La Nación Más, Lili de la Pampa. Lili, un beso. Grande Paulino, Rubén Partañán. Le estamos viendo de Las Flores, Paulino un crack, saludos de Lorena Herrera y Sebastián Blanstein. Sebastián Blanstein, me suena mucho el apellido, supongo que debe ser algo del querido Fabián Blanstein. Bueno, ahí está, gracias a todos los que están llamando. La verdad es que, vos sabéis, yo te dije que ibas a venir antes del viaje y por alguna razón tuvimos que postergarlo. Estuve en Israel, estuve muy poco en Italia y en España, ¿no? Y claro, cuando volvés a la Argentina te asusta, ¿no? Te agobia, ¿no? Te agobia. Y la sensación es que podíamos ser como ellos, podíamos estar como España. Por muchos años nos miraban a nosotros como ejemplo. Claro.
Y te da ganas de llorar, te digo, te da ganas de llorar. Prender la televisión y ver la mediocridad que hay, señor. Y entonces, en España estuve con un chico que era el técnico más importante de aquí, el que armó todo. Decidió irse a España a trabajar. Sí. Acá trabajaba en ESPN y se fue a la misma empresa, o intenta ir a la misma empresa ya. Se fue. No le pude decir que no. ¿Lo necesitamos? No le pude decir que no. Y me duele el corazón porque hay mucha gente que se quiere ir. ¿Qué le decís a alguien que está viendo el programa? Como raro que no haya escrito uno que dice la única salida de este país es Ezeiza. ¿Qué le decís? Bueno, primero es una preocupación creciente, la migración de talento. Uh-huh. Porque una cosa es la migración, otra cosa es la migración de talento. Argentina está otra vez en un proceso de migración de talento. Es decir, se va el que puede y el que va a construir un futuro mejor desde el empleo. Y son muchos profesionales, por otra parte, los que están migrando. Porque además en moneda dura ganan mejores salarios, porque el argentino se adapta, porque tiene el idioma, porque todo lo mismo que le es un diferencial para desde acá prestar servicios para el exterior, naturalmente lo es para adaptarse a la vida en el exterior. Yo le diría que yo conozco menos de lo que me gustaría conocer del mundo. Nunca viví en el exterior. Sí conozco y escuché muchos de los que vivieron en el exterior. Y en algún punto muchos dicen yo no volvería nunca más, etcétera, pero siempre hay un dejo de sentir, porque uno no deja de sentir en muchos lugares del mundo, no en todos, que uno es un extranjero, que uno es o está en un lugar que no es el de uno. Siempre. Y que le está faltando algo, el anclaje de. Con lo cual tampoco es un camino fácil ni una decisión fácil. ¿Cómo retenerlo? No está en mí, no está en vos. No está en el que nos está viendo, está en la sociedad en su conjunto, que podamos ser capaces de recrear un clima de época que nos permita meternos de lleno en la modernidad. Si nosotros no vamos a la modernidad, si nosotros no vamos al siglo XXI, si nosotros no consolidamos reglas de juego para jugar el partido de nuestro tiempo y seguimos mirando por el espejo retrovisor y manejando un auto con freno de mano y sin observar el parabrisas y mirando el pasado, estamos fritos. Vos entrás a una librería en Buenos Aires, más del 85% de los títulos están vinculados ¿a qué? A la historia, al pasado. ¿Entraste a Israel a una librería? No entendía, no tiene nada. Más del 50% son el futuro. El futuro. Eso es descriptivo. Nosotros tenemos añoranza por lo que se fue o creemos y queremos explicarnos a partir del pasado para no cometer los mismos errores e invariablemente en el corsi recorsi borgiano de la vida seguimos cometiendo errores muy similares y convivimos con problemas que yo los escucho desde que tengo 10 años, 15, uso de razón, inflación, inestabilidad, injusticia, corrupción, falta de dólares, pobreza, planes sociales. Te lo digo en voz alta para decir cuánto me alegraría, cuánto me gustaría llegar un día 2:30 de la tarde, decir buenas tardes en La Nación Más y decir los temas de la Argentina y no estén estos. Sería el más feliz del mundo. Aburre ya, ¿no? Eso. Cansa, sí. Porque ¿sabes qué? Gastás energía en interna. Presidente peleándose con la vice con el presidente, la oposición anticipando el 2023, discutiendo hoy las alianzas electorales que hay que discutir dentro de un año. Todo el mundo enfrascado en un microclima de élite dirigencial que está escindida de las preocupaciones mayoritarias de la sociedad en un conjunto de argentinos crecientes que están cada vez más vulnerables, por debajo de la línea de la pobreza, con una problemática vinculada a la inflación y a la inseguridad enorme, donde en muchos de los casos se le va la vida. Con lo cual, cuidado, porque estamos empezando a transitar un andarivel de descomposición social que uno sabe dónde empieza, no dónde termina. Y yo creo que tenemos imágenes ya explícitas de esa descomposición social que nos deberían interpelar y deberían imponer en la dirigencia en su conjunto, gremial, empresaria, política, sindical, periodística, etcétera, un contexto de reglas de juego para al menos determinar, bueno, sobre qué base jugamos el partido.
Yo creo que Argentina... ¿Qué imágenes? Dame ejemplos de imágenes que interpelan. Puerta 8, rebaja la cocaína. Rosario, 104 homicidios, 2/3 partes propinados o hechos por sicarios, gente que paga a alguien para matar a otro por un ajuste de cuentas del narcotráfico. 7% de los muertos en Rosario, informe de esta mañana, son menores, etcétera, las personas que no estaban, o sea, son muertos por balas que no eran para ellos. La violencia social, padres matándose a sus hijos, madres matando a sus hijos, el bien más preciado, nada más importante que eso. A eso sumale los robos pirañas en Tucumán, los robos piraña en el conurbano, Merlo, etcétera, hordas de 15 a 20 personas que atacan a 1 o 2 personas, en general adolescentes, le roban el celular, la mochila, cuando van a la escuela, cuando vuelven de la escuela, en muchos casos, en las plazas, en los parques públicos, a plena luz del día, ya sin tapujos, sin miramiento. En una sociedad donde va sistemáticamente la justicia a tratar de dirimir lo que no puede con el diálogo a la justicia, la política va a dirimir a la justicia, judicializando la política todo el tiempo, en una justicia que está altamente politizada, con un Comodoro Pi que está casi putrefacto, que hay que rediseñarlo. Para que de una buena vez y por todas entendamos que la ley es la ley. En Argentina la ley es un indicativo, no un imperativo. Se interpreta, no se cumple. Vos vas a Estados Unidos, ves los carteles de ¿por qué tenés que manejar con el cinturón de seguridad? ¿Los viste alguna vez? Prestar atención. Maneja con el cinturón de seguridad. Es ley. Se terminó. Nadie discute. Es ley. ¿Qué te dicen en la Argentina? Te hacen un manual de concientización. Usa el cinturón de seguridad, evite muertes, contemple que... Porque si te dicen es ley, vos decís, ¿y? Es dramático, pero es eso. Mira, la Argentina creo que tiene un perímetro térreo que nos cobija a todos. Sabemos cuáles son nuestros límites geográficos, ¿correcto? Sí. Por supuesto con Malvinas dentro. ¿Sí? Bien. Luego, lo que no tenemos es lo que Ortega y Gasset decía que era un proyecto, que era un Estado-Nación, que es un proyecto sugestivo de vida en común. No sabemos a dónde queremos ir ni qué queremos. No nos pusimos de acuerdo, nunca lo debatimos. Nos enfrascamos en la fase agonal de la política y nos olvidamos de la fase arquitectónica de la construcción. Hay excepciones, por supuesto. Lo bueno o malo que tenemos, los progresos a los tumbos, etcétera, que hemos tenido en la Argentina, son fruto de que hay millones de tipos, personas, mujeres, chicos, adultos, que mañana se levantan y hacen de la Argentina lo que tenemos. Exacto. Y que son muchos, que podríamos mencionarlos y sería un discurrir enorme. Y probablemente sean muchos más que los que son tapa de diario. Pero necesita Argentina darse una hoja de ruta. No la tenemos. No. Y ya nos quedan apenas 5 o 6 minutos, Paulino. Pasó volando, sos un gran entrevistador. Yo soy pastor y yo veo que el problema de la Argentina, más que institucional, económico, ¿Es de valores? político, es espiritual. Yo le digo espiritual y vos le decís valores porque los valores de dónde salen, Está muy bien. de la espiritualidad. Y esta sociedad posmoderna lo que está intentando es sacar a Dios de la escena. Dios no tiene nada que ver. Vos querés creer en Dios en tu casa, acá no lo traigas. Y bueno, Dios dice, está bien, si no me querés yo no voy. Y entonces no tenemos punto de referencia. ¿Cuál es el punto de referencia? Anterior a las constituciones, los 10 mandamientos. Correcto. No matarás, matar está mal. ¿Por qué? Porque Dios dijo que está mal y no se discute más. Como sacamos a Dios, se nos fueron los 10 mandamientos, no tenemos más principios. O sea que yo creo que entre todos podemos pensar en algo mejor, pero me gustaría pensar que en ese diálogo fecundo que alguna vez las próximas generaciones lo tendrán, no por decisión propia, sino porque van a estar obligados a tenerlo, la situación los va a obligar, no se saque a Dios de la escena. Cualesquiera sea, el Dios que sea. Bueno, hay uno solo, pero no sé qué quiere decir con eso. Hay uno solo.
musulmán, católico, cristiano. Mira, absolutamente. Estoy hablando de ese, ese lugar, cualquiera sea, pero, en virtud de la fe que te cobije. Por supuesto. Aún el ateo, por supuesto que tiene una fe, que es no creer en Dios. Que no creer en Dios, sí. En el caso tuyo, ¿cuál es tu fe? Yo soy cristiano y yo creo en Dios. Soy menos practicante de lo que me gustaría, voy menos a misa de lo que me gustaría. Pero fui criado en una casa donde definitivamente Dios estaba presente. Te conté lo de la historia de papá y mi mamá también tenía una referencia siempre ahí. Yo creo que elegí la Universidad Católica por una cuestión de practicidad, de carta académica, etcétera. Pero al final del camino también entendía que había ahí una construcción de valores que yo quería tener para mí. Y yo comparto con vos que hemos perdido el sentido de trascendencia. Déjamelo poner en estos términos. Sí, claro. Lo hablábamos antes. Hemos perdido el sentido de trascendencia. Entonces nos creemos ejes, dueños, amos y señores. Y entonces todo lo que la ciencia permite es todo lo que podemos hacer y es inabarcable. Y no hay límites. Y ahí vienen todos los dilemas existenciales que podríamos hablar eternamente y largamente una noche, pero que será parte de otro capítulo. No, es interesantísimo. La falta de trascendencia, porque está bien. Si yo me muero, vos sabés que uno de los programas que más recuerdo, pero especialmente por un tramo del programa, fue con Rolando Hanglin, que vino acá. Y yo le saqué el tema de la fe, y me dice, no, yo soy ateo, agnóstico. Entonces le pregunté sobre la trascendencia, sobre la muerte. No, dice, es como un perro. El perro se muere y terminó, y así me va a pasar a mí, y no creo en más nada. Perdió la idea de trascendencia. Perder la idea de trascendencia, todo lo que tenés es lo que tenés ahora. Pero cuando tenés idea de trascendencia, pensás en un futuro, pensás en tus hijos, pensás en todo lo bueno que viene de Dios, que es el que nos da la seguridad de que vamos a ser, que ya somos eternos, y la vida cambia. Un cristiano, a ver, yo a veces soy muy pesimista y la gente me lo reprocha. Soy muy pesimista mirando la realidad que tenemos, pero muy, muy optimista pensando en que si le damos un espacio a Dios, este país puede ser casi el cielo. Te pasaste optimismo, te fuiste al otro extremo. Con Dios. Gracias. Mira, yo creo que sí, que hay que tener o recuperar el valor de la trascendencia, definitivamente, porque es el que te impone límites, además. Estamos muy agobiados por el corto plazo. La pandemia además profundizó eso. Sí, sí. Nos miramos y dijimos, es hoy, mañana no sé. Y eso es una actitud mundial, creciente, impacta en todos los sentidos. Y por lo tanto, esa pandemia que va empezando a correrse, que parece empezar a cerrarse, después de 2 años, deja secuelas, no es inocua, y a la multiplicidad de problemas, entre las cuales está la pandemia de la soledad en los adultos mayores, que no es menor, yo le agregaría esta, que es la idea del aquí y ahora, el existencialismo más explícito, es Sartre entre nosotros, desde el existencialismo más visceral. Porque, ¿cuál es el sentido entonces para una carrera, para una profesión, para elegir el camino de largo plazo? Si la vida es hoy y no hay más que hoy. ¿Se imaginan si fuera pastor? Mamita, nos dejaría sin trabajo a muchos de nosotros. Gracias. No, ustedes hacen muy Gracias, bien lo Paulino. que saben hacer y yo les agradezco porque además son la contención de muchos. Gracias a vos, enorme privilegio de estar acá. Te vamos a poner en la lista de invitados. Mañana, no lo quería invitar mañana tenemos un compromiso presencial, en mi caso virtual. Gracias. Espero que les haya gustado el programa. Saludos a todos los que nos llamaron, también a este señor
que hace una pregunta, pero que va a quedar sin respuesta. ¿Qué pasaría si Milei llega a ser presidente? Saludos de Termas de Santiago del Estero. Pensémoslo a partir de mayo del año que viene. A partir de mayo, sí, ahora no. No miremos nada con el prisma de hoy, Lo que va a pasar mañana. con trascendencia en 18 meses. Que tenga una buena noche, que Dios les bendiga. Hasta mañana.